Buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy vamos a platicar, a tratar de desarrollar un tema controversial, porque fíjense que la mayoría de los trabajadores solo piensan que pueden demandar a la empresa cuando son despedidos injustificadamente o cuando mm, la empresa tiene algunas agresiones en su contra, pero sobre todo económicas. Esas son las que le importan al trabajador. Pero fíjense que no siempre es así. Lamentablemente, las empresas mexicanas se han convertido con el paso, pues, del desarrollo económico de este país en verdaderos problemas. Ahorita vamos a hablar de ellos. Les voy a presentar un material. Aquí está. Demanda por agresiones laborales. ¿Qué significará esto? ¿Qué serán? ¿Cuáles serán estas demandas por agresiones laborales? Vamos a tratar de desarrollarlo. Fíjense que los trabajadores mexicanos siempre dejan de lado este tema, el del tema de la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. En este pequeño estudio vamos a hacer una serie de medidas y consejos para que los trabajadores a nivel nacional defiendan sus derechos y demanden a las empresas. ¿Cómo demandarlas? Pues por la vía jurisdiccional. También vamos a hablar acerca de los casos de excepción que no se tienen que ir al centro de conciliación, sino que pueden demandar directamente. Así de graves son las cosas. Hay algunas eh, tipos de circunstancias que no se pueden conciliar y están dentro del catálogo de demandas que no van al centro de conciliación y que se demandan directamente sin ningún aviso. Y también son objeto de providencias cautelares dentro del juicio laboral. Muy interesante. Fíjese. Las medidas de prevención de riesgos psicosociales llevan una serie concatenada de actos que vamos a ver. El primero comienza esto con una evaluación de los riesgos, la comunicación de organización clara de tareas y puestos de trabajo. Yo he demandado únicamente por esta causa, porque no hay una definición clara del puesto de trabajo de mi representado trabajador y entonces un día es gerente general y al día siguiente está lavando la camioneta del dueño, de ese tamaño. Controlar la carga laboral y facilitar la conciliación. Establecer protocolos de actuación ante el acoso laboral y las agresiones, también no nada más sexuales, también de burning. Favorecer el plan de desarrollo de carrera y la promoción. Participación en la toma de decisiones. Esto es muy importante, sobre todo en la formación y el mantenimiento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, a las cuales todos los trabajadores mexicanos tienen derecho. Y la formación de prevención en prevención de riesgos laborales que sea apropiada para las categorías y las habilidades de cada trabajador. Cada uno de estos rubros de los cuales les estoy hablando son motivo si son incumplidas con el incumplimiento, da origen a una demanda laboral. De hecho, la no prevención de los riesgos psicosociales a tiempo puede desembocar en consecuencias aún más graves como el suicidio. Sí, he tenido asuntos de trabajadores que se han suicidado, han puesto fin a su vida dentro de las instalaciones de la empresa. Tremendo. Si un suicidio se produce por razones relacionadas con el trabajo, ¿es considerado accidente de trabajo? Sí. Y eso es un problema muy grande para las familias, para las mujeres, casi en su mayoría, que son las que se quedan viudas y que no tienen ninguna información de esto, o solo ven al marido súper deprimido, súper estresado, al borde de de los nervios, en el límite de la paciencia, pero no tienen una conciencia clara de lo que le está pasando al esposo. Y lamentablemente es muy común
que estos trabajadores que toman esta opción, una opción final para un problema que podría haber sido pasajero, estas mujeres se quedan solas y no saben qué hacer. Entonces, bueno, la comunicación en la pareja debe ser muy importante. Algunas medidas de prevención de riesgos psicosociales. La primera, evaluación de los riesgos. Aquí hay toda una doctrina, todo un protocolo nacional para poder llevar a cabo esta evaluación de los riesgos. Como comentábamos, la empresa es la encargada de realizar esa evaluación para la adecuada prevención de riesgos psicosociales y deben tener en consideración todos los riesgos, los factores de riesgo psicosocial y analizar las consecuencias. Las consecuencias también son enfermedades como la depresión, el desencadenante de otras como el TDAH, cosas sumamente difíciles de enfrentar para los trabajadores, pero todos los días esto está pasando dentro de las empresas mexicanas. La comunicación y organización clara de tareas y puestos de trabajo es una de las metas más importantes dentro de la industria. ¿Por qué? Porque en México estamos acostumbrados al bomberazo. Rápido, adelante. El que tú puedes, ve y atiende, ve y haz. No importa que no tengas la capacitación, no importa que no tengas el adiestramiento o el equipo de seguridad, vayan, háganlo. Ese es el punto distintivo de un buen equipo de trabajo y de, bueno, de poder darle servicio al cliente. Así se oye dentro de las empresas. El trabajo debe estar debidamente organizado y definido, así como las diferentes tareas y sus objetivos. Los objetivos son muy importantes. ¿A dónde queremos llegar y cuáles son nuestras métricas de productividad adentro de la empresa, de cada puesto de trabajo? En la medida de lo posible, las tareas deben ser variadas para evitar que el trabajo se vuelva monótono y desagradable. Sí, el hacer una actividad rutinaria durante mucho tiempo lleva a un agotamiento mental, aunque sean actividades físicas. La mente humana está caracterizada por la creatividad. Entonces, el obligar a las personas a tener eh, un funcionamiento mecánico de llevar hasta al hartazgo es también un riesgo psicosocial. Y además se debe promover una comunicación activa dentro de la empresa y fortalecer la autonomía de los empleados en el desempeño de su labor. Aquí tenemos un gran conflicto, compañeros. ¿Por qué? Porque dice la norma que se debe de fortalecer la autodeterminación del trabajador y permitirle tener cierto grado de autonomía. Pregúntenle eso a alguno de sus gerentes a ver si le gusta. No, claro que no. Lo menos que quiere el gerente es que ustedes piensen y que ustedes tomen decisiones. Y cuando él no puede, él o ella no puede solucionar el problema, ¿por qué no tomaste decisiones y solucionaste todo, no? O sea, es el cuento de nunca acabar. Controlar la carga laboral y facilitar la conciliación es una de las medidas a tomar, estableciendo estas medidas de conciliación entre la vida familiar y el trabajo de los trabajadores. Esta conciliación entre lo público y lo privado, entre lo que es solo mío y lo que yo tengo, pues como mi identidad familiar y personal frente a la empresa y a mis compañeros de trabajo, es realmente un equilibrio muy difícil de lograr. Muchas personas lo hacen de una manera supernatural, pero a otros les cuesta un trabajo enorme. Y esto también pues, motivo de estrés laboral muy grave. Fíjense que yo hace poco demandé a una empresa porque tenían y tienen todavía, tienen unas dinámicas de trabajo que se llaman 360. Estas dinámicas de trabajo se las voy a contar rápidamente. Son de reunir, son reuniones de todos los componentes de los equipos de trabajo y todos tienen derecho a decirle a todos lo que piensan bueno y mal. Pero si es malo es mejor porque es una crítica constructiva y todo es para mejorar. Pero en esas reuniones se han hecho verdaderas batallas campales de insultos
entre los trabajadores. Pero sí, una vez que termina la dinámica 360, todos tenemos que volver a ser amigos sin rencores. ¿Qué tal? Me recuerda mucho a ese programa o esos programas que salían antes de los Estados Unidos, donde quemaban, ¿no? A un artista, así. El chiste era decirte todo lo que yo tengo ganas de decirte, pero al terminar la reunión no debes tener ningún sentimiento en contra de mí. Una situación súper difícil, de verdad, súper difícil para los trabajadores. Se deben establecer protocolos de actuación ante el acoso laboral y las agresiones. Estos protocolos tienen que estar desde los reglamentos generales y los reglamentos internos, también en los códigos de ética de cada una de las empresas. Recordemos que los delitos de acoso laboral y de acoso y hostigamiento sexual son delitos que se persiguen por las leyes mexicanas y sobre todo por el derecho penal mexicano. Son delitos que se persiguen de oficio. Entonces, el que la empresa establezca este tipo de protocolos es una obligación, no es una potestad o decir, bueno, lo hacemos porque no queremos tener problemas, ¿no? Con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Realmente esta prevención de la comisión de delitos al interior de la empresa se hace porque la empresa es copartícipe de estos delitos. Así es. Si se cometen delitos dentro de sus instalaciones y la empresa no hace nada, es copartícipe. La prevención de riesgos psicosociales también pasa por cuidar las buenas relaciones dentro de la empresa. Además, es necesario establecer un protocolo para identificar y actuar ante posibles situaciones de acoso laboral o conflictos. Fíjense que el protocolo para la mayoría de las empresas mexicanas en los asuntos de acoso sexual es despedir a los dos trabajadores, a la víctima y al agresor. ¿Qué tal? Esto es una injusticia total, sobre todo para la víctima, ¿no? Pues así se hace. A la víctima y al agresor, los dos se van. ¿Qué tal? Favorecer el plan de desarrollo de carrera y la promoción. Una de las acciones que los trabajadores nunca toman en cuenta es el pelear sus derechos escalafonarios o su derecho de ascenso en los puestos de trabajo. Entonces, ya cuando se dan cuenta de que llegó otra persona, tal vez que no tiene la experiencia, que no tiene las credenciales, que no tiene los estudios, y la libremente la pusieron como su jefe y que no sabe nada ni del puesto de trabajo, es en el momento que los trabajadores empiezan a preguntar cómo le hacen, ¿no? Para tratar de mediar esta situación. Ellos, todos los trabajadores tienen derecho a ser ascendidos en las categorías de trabajadora, sobre todo los trabajadores que tienen amplia experiencia dentro de las empresas. La compañía debe crear entonces planes de desarrollo profesional para los trabajadores y proporcionarles herramientas de promoción. Así es. También vamos a hablar acerca de una de las 5 comisiones mixtas que se manejan dentro de todas las empresas mexicanas. Una de estas comisiones específicamente es en la que se tratan estos problemas. Recordemos que los sindicatos son los que tienen el monopolio de la fuerza de trabajo al interior de las empresas y son también los que proponen los elementos que van a sustituir o si se abren nuevos puestos de trabajo, los que los van a cubrir. Entonces, es importante que los trabajadores sepan que sí pueden pelear la promoción para mejores puestos de trabajo y mejores salarios dentro de la empresa. Evitar la sensación, perdón, de estancamiento entre las plantillas laborales es un paso necesario para la prevención de riesgos psicosociales, sí. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sensación, aunque sea mental, imaginaria, digamos, de que estamos avanzando, perdemos el interés por el trabajo y no damos un mejor esfuerzo. Es una manera de mantener motivados a los equipos de trabajo. Participación en la toma de decisiones. Hablamos de nuevo en comisiones mixtas no nada más de seguridad e higiene, también en comisiones mixtas de toma de decisiones. Los trabajadores deben sentir que su voz es escuchada en lo relativo a la labor que desempeñan en la compañía. Sí.
Una de las maneras más frecuentes de desincentivar a un equipo de trabajo o a un colaborador es precisamente mantenerlo al margen de las decisiones y hacerlo no partícipe de estas promociones o de estas maneras de poder elevar su sueldo y sus condiciones de trabajo, ¿no? De mejorarlas. La formación en prevención de riesgos laborales debe ser apropiada. Fíjense que una escasa preparación en protocolos y medidas de seguridad y salud laboral puede ser un foco de estrés. Sí lo es. Esto ocurre principalmente con trabajadores que conviven con focos de riesgo importantes en su día a día. La sensación de desprotección es algo a evitar para una correcta prevención de los riesgos psicosociales. Por ello es muy importante ofrecer una formación en prevención de los riesgos que refuercen la concientización y la confianza de los empleados. No hay nada peor que sentir que no le importas a la empresa, que te puede pasar lo que te pueda pasar y a la empresa no le importa nada. Este es el caso específico de muchos trabajadores que tienen un riesgo de trabajo alto, de riesgo de trabajo 4 o riesgo de trabajo 5, pero sobre todo de los trabajadores que son considerados en estas economías autónomas y que están trabajando para plataformas. No les importa lo que le pase al trabajador, a la empresa no le importa. Así haya fallecimientos, accidentes gravísimos, pues que el mal, adiós, con permiso, otro vendrá. Esto es algo sumamente agresivo en contra de los trabajadores. Se debe dar un entrenamiento también para que los trabajadores sepan cómo cumplir con estas obligaciones personales, pero la empresa es la que tiene que obligarse a cumplir esta, estos requerimientos de los trabajadores. Fíjense que dentro de la nueva corriente laboral que estamos viviendo, viene una figura em, del derecho inglés, de los gringos y de los británicos, que se llama oficial de cumplimiento. Este nuevo puesto de trabajo, digamos, esta nueva visión de este oficial de cumplimiento es para que todos estos requisitos, todas estas necesidades a cumplir por la empresa, tenga un puesto de trabajo específicamente que responda por ellas. Porque en los puestos de trabajo normales, en las estructuras normales de la empresa, estas obligaciones están como disminuidas, como migajas en cada puesto de trabajo. O sea, nadie se pone la camiseta y dice, bueno, vamos a resolverlo. No, porque no me toca a mí, no es dentro de mi lugar, no está en mi puesto, no está en mi departamento. Entonces, en México se está fortaleciendo mucho esta figura del oficial de cumplimiento y en la autodeterminación de estos riesgos psicosociales, como lo vimos al principio, este oficial de cumplimiento se compromete al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para llevar a cabo una correcta implementación de estos planes y programas al interior de la empresa. La participación en la toma de decisiones de la empresa es importantísima y hace que se produzca un mejor análisis de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, ya que lo conocen de primera persona y con esto se da una mayor satisfacción e implicación personal, lo que conlleva la reducción de los efectos estresantes que producen los propios riesgos existentes. Así es. Por eso es importante apreciar la experiencia del capital humano dentro de las empresas. Los trabajadores que ya tienen tiempo trabajando para la empresa son los que mejor saben cuáles son las necesidades y sin embargo son los trabajadores que más fácilmente son despedidos. Por dos razones. La primera, porque dice la empresa que salen muy caros al momento de quererlos separar del servicio de manera voluntaria. Y la segunda, porque conocen las entrañas de la empresa y cuál es la manera, digamos, como de atacarla. Entonces, las empresas mexicanas no quieren que tengan antigüedad. Si son buenos elementos, los van a mantener el tiempo que sean muy necesarios y después van a encontrar alguna razón para separarlos del servicio. La comunicación. La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo
ya que se permite a los trabajadores, a las trabajadoras, entenderse y no nada más a sí mismos, sino también con los demás. Y con este fin, el fin común de construir relaciones positivas, agilizar procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. La mejor manera para que los trabajadores mexicanos puedan llevar a cabo los planes y programas, las metas y también las metas económicas al interior de las empresas es la comunicación. Ay, qué importante situación. ¿Por qué debe importarle a la empresa la salud emocional de sus empleados? Fíjense que junto a las implicaciones de salud, tener en cuenta la felicidad y estabilidad de los empleados puede ayudar a un negocio y a su crecimiento. Cuando un trabajador está desmotivado, no tiene ganas de apoyar en nada a la empresa. Va porque tiene la necesidad de ir, necesita nada más. Entonces, si puede dar el menor de los desempeños, así lo va a hacer, el menor esfuerzo. El problema es que esto es pocas veces abordado por las empresas y para muestra está que según la OCC, el 75% de los mexicanos que son profesionistas no están satisfechos con su trabajo al interior de la empresa y no están felices con la situación ni laboral ni económica que están viviendo. Todos los puntos que hemos visto hoy, compañeros, son sumamente importantes y la verdad, todos, si no son controlados, si no son atendidos, han sido el origen de verdaderas tragedias al interior de las familias mexicanas. De verdad es importante que se tome en cuenta esto y que nosotros mismos nos cuidemos, porque si estamos esperando que la empresa lo haga, no lo va a hacer. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Recuerden que un trabajador informado siempre va a tomar mejores decisiones. Entonces, yo los invito a que se cultiven en el conocimiento del derecho del trabajo. Todo lo que vimos hoy son suficientes motivos para demandar a la empresa, demandarlo por la vía jurisdiccional, es decir, ante un juez. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Elide Barreiro. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches.